gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal a todos? Aquí en La Voz de las Pymes. Es un gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes en un episodio más, aquí en este podcast, en donde buscamos darle visibilidad a todas las pequeñas y medianas empresas de este país. Te saluda Javier Cepeda y tengo el gusto de llevar a cabo el episodio del día de hoy, independientemente en donde lo estés escuchando, lo estés viendo, porque yo recuerdo que antes en Spotify, donde está La Voz de las Pymes, antes nada más escuchábamos. Podíamos ir en el trayecto, en el camión, en el metro, en el carro, y nada más escuchábamos. Hoy ya se puede escuchar y se puede ver. Ten cuidado si estás manejando, hay que poner mucha atención al camino. Si no estás manejando y estás a un lado, entonces puedes observar y puedes escuchar la voz de las pymes. Algo que yo he tomado como una costumbre es, voy en carretera y estoy escuchando constantemente podcasts. Claro que escucho el de la voz de las pymes, sobre todo porque ahí tomo referencia a una autocrítica y digo qué sí me gustó, qué no me gustó, qué debo de mejorar, pero la razón la tienen ustedes. Entonces yo les pediría el enorme favor, si hay algo que podamos mejorar aquí en este podcast de La Voz de las Pymes, si hay algo que quisieran que integráramos, invitados, temas o secciones dentro del podcast, se vale opinar, porque al final del camino lo que pretendemos es que este podcast sea un podcast informativo, que nos ayude a informarnos, que nos ayude a formarnos, independientemente qué carrera, qué profesión o qué actividad ejerzamos dentro de las empresas. La otra vez fui a una entrevista en una estación de radio y me dio muchísimo gusto que una de las personas que se reportó a la estación para hacer un comentario, una pregunta, era una persona que no necesariamente es un financiero, no es un contador, no es un administrador, no es un gerente, no es un director general, no es de recursos humanos, es un mozo que trabaja para una casa, una profesión muy, muy digna y muy loable. Por cierto, un abrazo y unas felicitaciones a todas las personas que chambean y le echan ganas a trabajar desde casa y en otras casas. Entonces, independientemente de la profesión o actividad que ejerzas, este podcast busca impulsar esa formación y ese conocimiento. Así que déjanos tus comentarios en las diferentes redes sociales de un servidor, Javier Cepeda, @Javier Cepeda Oro, o también en mi celular, en mi WhatsApp. Mándame un mensaje, mándame un WhatsApp al 33 14 56 65 26. 33 14 56 65 26. Me va a dar mucho gusto, en verdad, el poder leer y contestar cada uno de los mensajes. Dinos qué es lo que quieres en este podcast, a quién quieres que traigamos. E incluso, ya me voy a adelantar, hace unos episodios estábamos platicando sobre unos temas, sobre todo para la gente del área comercial, la gente del área de ventas, sobre nuevas tendencias que tendríamos que estar adoptando, que por cierto, independientemente a qué te dediques, una recomendación que yo te voy a hacer es mantente actualizado, mantente informado, mantente atento, alerta a las nuevas tendencias, a las herramientas, a las tecnologías. Y estas tres cosas las he dicho durante muchísimos años. Hay que mantenernos actualizados en las nuevas tendencias, en las herramientas y en las nuevas tecnologías. Porque al final del camino, sobre todo, si tenemos o trabajamos en una pyme, si representamos una pyme, si somos dueños de una pyme, pues es parte de lo que nos hace mucho más competitivos. Yo disfruto enormemente el poder estar viendo, probando. He tirado mucha lana en plataformas que quizás no han servido, pero es parte del estar probando y el estar buscando, que incluso yo me quedaría no solamente en buscar,
las nuevas tendencias o herramientas aquí en México. Hoy con la inmediatez, hoy con la intercomunicación global, pues fácilmente en este momento podemos llegar a cualquier parte y rincón del mundo. Entonces, hay que abrir nuestra mente, hay que salir de la caja para poder conocer un poco más. Y entonces, hace unos días que estábamos platicando sobre el embudo de ventas, el pipeline, la transformación al loop, la persona que nos acompañó prometió que se iba a convertir en colaborador permanente de La Voz de las Pymes y que además el siguiente tema que nos traía para este podcast, para este episodio, era sobre la fiscalización, sobre el uso de la inteligencia artificial que el SAT está ejerciendo para los contribuyentes. Y no me dejen mentir, díganme que no es cierto, que hoy por hoy, a diferencia de hace 10 años, la autoridad fiscal ya no toca la puerta de tu domicilio fiscal para decirte, oye, vengo a hacerte una auditoría, dame chance de entrar, asígname un espacio de trabajo, una silla, y quédate atento o atenta porque te voy a estar requiriendo información y documentación. Eso prácticamente ya no sucede. Hoy la tendencia, hablamos de tendencias, hoy la tendencia es de que de manera inmediata cientos o miles de contribuyentes y de manera automática pueden recibir un correo electrónico por parte de la autoridad indicándote las diferencias o inconsistencias. Ejemplo, ¿quién no ha recibido un correo electrónico del SAT indicándole diferencias, por ejemplo, en el IVA, indicándole diferencias en el ISR, en retenciones? Y esas invitaciones las tienes que atender. Oye, pero nada más fueron 3 pesos, aunque haya sido solo un peso. La autoridad te está invitando a que regularices la situación. Entonces, no hagamos menos un pesito, 2 pesitos, porque la autoridad no lo hace menos. Y entonces, está con nosotros en el estudio Óscar López, a quien admiro, respeto, quiero mucho y agradezco que se convierta en colaborador permanente de La Voz de las Pymes. Óscar, con amplia trayectoria y conocimiento en temas tecnológicos, de innovación, a mí me encanta porque la disrupción es parte de su esencia. Así que bienvenido, mi querido Óscar, de nuevo cuenta a tu casa, La Voz de las Muchas Pymes. gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que tú ya hacías referencia, que es un poquito de miedo. Por ahí había una campaña que hablamos del doctor Sátiro, ¿no? Y es en una referencia ahí lo tiene Que Javier por en una cierto, taza. miren, casualmente, y no nos pusimos de acuerdo, casualmente, mi taza con la que estoy tomándome un café y también la de Oscar es la de una campaña que hicimos, el doctor Sátiro. Y entonces, en este sentido es hablar hoy de estos cambios que vienen con el tema de la automatización impulsada por la inteligencia artificial. Yo creo, como tú lo platicabas, Javier, el primer paso o lo primero que hacía el SAT en antiguos momentos era que si, por ejemplo, teníamos un doctor luego yo conozco muchos doctores o están varios médicos en mi familia y que son estos que de diario te dicen, no me des el dinero en una transferencia ni nada de eso, sino échale En puro F. efectivo, ¿no? Eh, este doctor, ya sea de cirugía estética o lo que quieras, empezaba a acumular ese efectivo y se topaba con una pared, ¿no? Y esa pared cuando la brincaba es cuando entonces el SAT tradicionalmente, antes de la inteligencia artificial, volteaba a ver, decía, ok, bueno, ya es mucho dinero debajo del colchón, entonces lo tengo que llevar a alguna institución. A partir de ese momento ya podría ser sensible a que lo vean en el aspecto tradicional. O me voy a comprar un camionetón o algo así como disruptivo, ¿no? Esa es la primera etapa y quiero platicar de cómo está cambiando esto porque ese ojo que se abre para la vigilancia, no solamente hablando en SAT, sino del fisco en general en el mundo, lo que hicimos fue como investigar qué están haciendo los gobiernos con el uso de la inteligencia artificial. Este escenario entonces es el tradicional, pero quiero empezar retomando el tema también del loop de comercial que vimos en el capítulo pasado. Por cierto, como lo dijo Javier, si no lo escucharon, vayan y regrésense porque también es un montón de información que tienen que saber. Entonces, el primer punto es entender que hoy a partir de ahora vas a vivir con una inteligencia artificial espacial. Espacial no es lanzar cohetes a la luna, espacial no tiene que ver con el tema de
de Tesla, nada de eso. Espacial quiere decir que donde estés hay datos que pueden ser utilizados a tu favor o a tu contra. En el caso de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, bueno, como profundizando en la inteligencia artificial espacial es, ¿aquí qué datos nos podemos llevar? Bueno, que hay un micrófono, que tiene cierto alcance, que a lo mejor tienes tantas palpitaciones tú por minuto, yo tengo tantas, o sea, todo es una serie de estadísticas, que la temperatura es tal, que los lúmenes enfrente de nosotros a través de las luces que tenemos son tantas, o sea, todo el mundo está lleno de datos, me doy a entender, y todos Y a estos veces ni datos, siquiera lo vemos. O sea. no, nosotros somos conscientes porque esto que dices, a veces ni siquiera lo vemos, es una automatización de la conciencia. Sé que suena bien rebuscado, pero es como, ¿cómo haces consciente de todos esos datos que pueden tomar tuyos de lo ambiental? Y empezamos con el primer ejemplo. Y tengo una pregunta para ti, Javier, que sería, ¿cuánto cuesta una secadora para ti, para el cabello? Sé que no fue intencional esta pregunta porque evidentes razones, no es a broma, hasta ahorita estoy cayendo que es una pregunta peculiar para Javier, pero ¿cuánto crees que cuesta una secadora para el cabello? Amigos, amigas, ayúdenme. No sé, me quiero imaginar una secadora para el cabello, para las damas, o incluso también para caballeros, pero no es mi caso, bien lo dices. No sé, 1,500 pesos. 1,500 No sé, pesos. o sea, Muy no sé, bien. honestamente no sé. Segundo, ¿cuál es el precio de unos tenis formalones donde puedas ir a lo mejor de mezclilla a dar una conferencia? ¿Cuál sería el precio de unos tenis para ti? De marca, no de marca, porque también varía. O sea, ponle Ujú. que a lo mejor, En los dos en casos. los dos casos, a lo mejor unos 800 pesos, unos que no sean de marca, a lo mejor Sí. unos 3,000 pesos, unos que sí sean de marca. Ok, esto que acabas de decir es justamente lo que quería que pasara, que en el primer campo. Soy su conejito de indias, Sí, ¿eh? no, pero es una buena analogía para explicar al auditorio lo que sucede, que es que la primera sensibilización que están teniendo los fiscos es sobre lo que estás gastando en el tipo de producto. Cuando yo pregunté sobre una secadora en un auditorio abierto donde hay muchas mujeres, una mujer igual me dice, ¿sabes qué? Una secadora cuesta 1,500 pesos, 800 pesos. Y luego otra mujer levanta la mano y dice, ¿cuál? Yo tengo una Dyson y me costó 13,000, ¿no? O sea, depende el producto que estás Consumiendo, adquiriendo, sí, sí. consumiendo. Entonces, ahora aquellos productos que antes o tradicionalmente eran a lo mejor algo nada más de uso, como una lavadora, lo que quieras, ya tienes que todas las marcas tienen su producto como base y su producto de hiperlujo, ¿no? Que Ok. aparte, entonces, ¿dónde entra a juego el fisco o el SAT con esto? Que tú vas a comprar a lo mejor sí, un horno de microondas, una secadora, una cafetera, unos tenis, una chamarra, un coche, lo que tú quieras en producto. Desde lo que te venden en Liverpool o en Electra hasta lo que se te Oye, ocurra. por cierto, hablando de Electra, ya hubo resolución para que Electra, TV Azteca y no sé qué tantos negocios de Salinas Pliego pagaran 2,000 millones de pesos, todavía del impuesto sobre la renta del 2010. O sea, Eh, cualquiera puede olvidar, el SAT no. O sea, Vamos a ver de esto que estás hablando porque quiero hablar al final llegamos a este punto que es de cómo el archivo muerto se convierte en archivo vivo, sí, ¿no? Pero entonces, dale. el primer paso es, yo ya no tengo nada más una observación por parte del fisco por lo que estoy gastando, sino por qué categoría de producto estoy adquiriendo. Ejemplo, si Javier sale que tiene una secadora Dyson y aparte tiene los tenis de 3,000 y aparte tiene la televisión sí me voy a entender, no es el cúmulo del gasto, Su estilo de el vida. estilo de vida, entonces es algo ya de Ah, la inteligencia artificial espacial que hay en el espacio de Javier alrededor que ha adquirido. Y esto en que los mercadólogos aquí no me dejarán mentir, eso ya lo analizaban por el tipo de producto. ok. Pero ahora, ¿qué pasa cuando toma esto el SAT? Ahora, tú como contribuyente, ¿por qué acudirías a dar tus datos si te van a fiscalizar al No, pues comprar? no. No quisieras, pero yo te No, voy a decir como Liverpool o como Electra. Ah, Javier, pero ¿quieres garantía o no? pues sí. Entonces, Sí. entonces dame tus datos. Y ahí es donde se rompe el hilo del alcance que tenía el SAT solamente con nuestros documentos que tenemos administrados en las transferencias de XML, sino al estilo de vida del contribuyente que tiene alrededor.
todos los productos. No estoy diciendo que esto va a aplicar mañana, pasado, el siguiente año, pero es algo que ya empezaron a Señores, aplicar distintos fiscos. siempre trae la misma frase. Desde hace 20 años que lo conozco siempre dice lo mismo. Yo no sé si esto va a aplicar mañana, en un mes o en un año. Y siempre termina aplicando. Siempre. O sea, Eso, mi advertencia es, no traigo aquí la bolita para decir la fecha, o sea, va a pasar, ¿no? Entonces ya no es nada más de la cantidad de dinero, de las transferencias, sino específicamente del estilo de vida que estás adquiriendo como entonces ¿no? vamos lentos. Muchos creemos y decimos, no me deposites más de 15,000 pesos en efectivo al mes a mi cuenta porque me va a detectar el SAT. No, hombre, eso ya es pensar en cosas del pasado, ¿ah? Sí, eso es pensar en cosas del pasado. Lo que sí yo tomaría, y este es un ejemplo chistoso y me voy a adelantar a otro ejemplo que traería, es el concepto de las transferencias. Ah, Porque sí. ese también ya es sensible del SAT. Ese sería el segundo paso, que es, y yo preguntaría cuántos de los del auditorio han hecho una broma en el concepto de la transferencia, ¿no? Que por tus caricias y no sé qué, ahí te van, a lo mejor fue lo del desayuno en la oficina, lo de la comida, pero mandan esa información y al rato todo eso es acumulable para que el SAT haya decidido tomar a lo mejor al grupo, es Salinas Pliego, Salinas Pliego. ¿verdad? Es O sea, Salinas Pliego. lo que está diciendo Oscar es el concepto en el que, vaya, en el recuadro de concepto donde anotamos el motivo de la transferencia en nuestra aplicación bancaria, que muchas veces decimos, oye, es que cuida el concepto porque el SAT desde ahí te va a fiscalizar. Yo quiero entender o sea, yo traduzco lo que dice Oscar es también desde el concepto, a través de la inteligencia artificial y a través de tu estilo de vida, el SAT, ese es un dato que para él puede ser fundamental. Sí. Entonces dices, oye, pues ahí está que tienes 10 conceptos, a lo mejor es a tu amigo, ¿no? Pero siempre le pones la broma, bueno, por tus caricias amorosas, ¿no? Y ves que se empieza a acumular esa cantidad de dinero y dice, ¿Cuánto bueno, pagas ¿qué en negocio? caricias? ¿Y cuánto pagas en caricias? ¿Cuál es el negocio detrás de esto? Porque está apuntado a la primera, a la misma persona, ¿no? Entonces, hasta ahí, como bien lo dices, Javier, es toda la información que antes nos tomaba como institución gubernamental a través de auditores, tocar la puerta, hacer esto, no, o sea, eso ya no es ahora qué está en tu banco, ¿no? ¿Qué estás comprando? Hasta ahí vamos bien. Y cambiamos a una tercera categoría que sería, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque si yo ya tengo que te estás portando mal, el siguiente es imitar sobre todo lo que están haciendo países europeos y Estados Unidos y China, que es todas tus plataformas digitales tienen una identidad y una geolocalización. O sea, tu Netflix, tu Facebook, todo con lo que estás interactuando. Si a cada rato, por ejemplo, en mi plataforma de Netflix, yo que viajo mucho, Ujú. a cada rato me manda el mensaje, cuando lo voy a ver me dice, saliste de la ciudad, estás en una nueva ubicación, inician de nueva cuenta sesión. O sea, Sí. por el simple hecho de mi usuario, de mi cuenta, de mi acceso, pues identifica en dónde estoy. Fíjate, eso es bien interesante en temas de innovación porque lo que estás mencionando es que inicialmente el uso de esta tecnología sería para la seguridad del usuario. Pero todo ese tipo de innovación tiene un uso, en el caso del fisco, que diría, bueno, ¿dónde anda esta persona, no? ¿Por qué? Y porque hablaba sobre todo de imitar lo que está haciendo China y Estados Unidos con el fisco, que es, sabemos que hay leyes de regulación de los datos para que tú tengas tu privacidad. Esas leyes se rompen a través de dos premisas o digamos de dos circunstancias. Uno es que seas un peligro de seguridad nacional. Es decir, Javier, X o Quítenle la Y visa. criminal, quítenle la visa, ¿no? Está Como a traficando, varios, no sé. como a varios últimamente. Exacto. Entonces, después de eso, te van a decir, dame acceso a ver dónde anda Javier. Necesito localizarlo por control gubernamental. O segunda, ahí está Javier que me debe muchísimo al fisco, entonces también es tu compañía que operas en mi territorio, seas Facebook, o sea, seas Meta, seas TikTok o lo que sea, yo necesito esos datos de logueo del usuario para dar con él. Oye, a ver, fíjate, y lo dije, lo saqué sin tenerlo
planeado hace rato el tema de Salinas Pliego, de sus empresas, de la resolución de los 2,000 millones de pesos desde 2010 por tema de ISR. Y ahorita que estás diciendo todo el tema del estilo de vida, pues todos vemos el estilo de vida del tío Richie. Ujú. Todos vemos, o sea, Sí, es un estilo de vida, llamémosle, sí. de derroche del tío Richie. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me voy a meter un poco más a la parte quizás legal, fiscal, de decir, Sí. a ver, el tío Richie y sus empresas nos deben 2,000 millones. Ujú. Dice el tío Richie que no tiene dinero, la empresa que nos debe de pagar. Sí, Pero el estilo de vida del tío Richie no corresponde. no corresponde. O sea, parece que sí tiene dinero, pero todo lo que ahí tiene, pues no está a nombre de quién, de la empresa que nos debe. Ujú. Ahí, ¿cómo va a decir el gobierno? Oye, pues por tu estilo de vida, presumo que sí me puedes pagar. Y, por ejemplo, tu barquito, tu yatecito, etcétera, etcétera, pues lo Si confiscamos. tuviéramos, mi pregunta sería, ante ese escenario hipotético, real que estás planteando, sería, si tú estuvieras del lado del equipo del fisco y tuvieras este caso, yo te preguntaría, ¿cuántos auditores necesitas? No importa que me pidas una cosa grosera, ¿cuántos auditores necesitas para que podamos, tú vas a favor del SAT, peleando con el tío Richie, entonces, ¿cuántos Tío auditores Richie, necesitas? no es cierto, es una simulación, ¿eh? O sea, me cae bien usted, pero voy a apoyar el... Tienes recursos infinitos. Ok, ¿Cuántos auditores necesitas y qué necesitas para... Dejémoslo así, ¿cuántos auditores necesitas en tu equipo para armar tu caso con este ejemplo que estamos dando? yo, Javier, en mi posición actual, con lo que sé, con las tendencias, las herramientas, las tecnologías, yo, Javier, a Ujú. lo mejor un contador nos va a decir otra respuesta, alguien nos puede decir, yo necesito 10, 20 auditores y cada quien va a tener ciertas tareas y actividades específicas. Probablemente yo solamente necesito a un Uno. operador. Ajá, exacto. A eso es a lo que quería llegar y hay que explicar el contexto, que el tema de la inteligencia artificial lo que hace es acelerar todos los procesos que eran sumamente repetitivos, engorrosos y enfadosos y sobre todo de búsqueda de información, lo cual cae como anillo al dedo para el SAT. Entonces, todo esto que tú dices de 10 años, yo no veo a 10,000 auditores, sí, o sea, si volvamos antes de la IA. ¿Cuánto te tomaría? Pues a lo mejor dices, necesito un equipo de 150 auditores para hacer y dame 6 meses en lo que reviso toda la información. Y hoy no, saco todo esto de manera automatizada y pongo a un auditor, a dos auditores, es más, dame un equipo de 10 auditores porque voy sobrado, a que revisen la información que ya está observada, calificada y que puso en semáforo rojo a este grupo, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Oscar habla de la IA, habla de la inteligencia artificial. E incluso voy a tomar un comentario de él mismo. La gente creemos que conocemos la inteligencia artificial por el simple hecho de utilizar ChatGPT y versión gratuita, Sí. la versión que me roba mis datos. Ujú. Este, y esto lo digo de manera a broma y en serio. Somos tan soberbios a veces los humanos Sí. que con el simple hecho de abrir mi aplicación ChatGPT y decirle, necesito una presentación, necesito una tarea que me dejaron en la escuela, necesito una receta, necesito que me escribas una carta, necesito que me redactes un artículo, Ujú. creemos que ya somos dominantes de la inteligencia artificial. Y lo voy a decir yo con todas sus letras, que en muchas de ellas no tiene reparo, pero la verdad creo que somos unos ignorantes de Sí, la inteligencia artificial, o mejor aún, conocemos una mínima, pero mínima parte de. sobre todo de lo que nos espera, ¿no? Nosotros hemos ya visto el tema de operadores, ¿no? Que el operador es cuando ya toma control de tu computadora, de tu explorador, una inteligencia artificial, que básicamente esto es lo que están utilizando pues muchas empresas para hacer el análisis de esa información o la automatización. Y aquí es donde ahora sí caemos al tema de cómo esto se vuelve un archivo ya no muerto, sino podemos hablar hoy del archivo vivo.
El archivo Órale. vivo sería 10 años hacia atrás. Antes, eso era, yo recuerdo haber visto en mis primeros años de trabajar como Godín con computadora enfrente, todos estos años, es esa cita del SAT que tú referías al inicio, pero también ese momento donde había un trabajo de gente destruyendo papeles, que Sí. decían esto ya no funciona y lo mandaban a hacer una maquinita que partía todos los La papeles. trituradora. La trituradora, ¿no? O sea, ya no quiero estos papeles, pero al mismo tiempo no los puedo tirar así porque tienen información súper valiosa de la empresa, de los historiales financieros. Entonces, ¿por qué archivo vivo? Porque hoy la información está en una nube y no es que te puedas escapar de eso, porque, yo no voy a facturar otra vez, tengo todo en efectivo. Sí, pero otra vez el estilo de vida ya está ahí y eso va a ser algo que te va a afectar. Entonces, el archivo vivo, lo que se dedica ahora es analizar, digamos, en un semáforo, ¿no? Vamos a trabajar de aquí para adelante con semáforos, con contribuyentes, ¿sí? Decir, bueno, al inicio hablamos de un doctor de cirugía estética que hace, que guardó el dinero en el colchón y que luego por eso cree que ya no le ve el SAT, ¿no? Entonces, sin embargo, hay como 20 como ellos. O sea, como él, hay otros 20, hay otros 100, hay otros 1000 que repiten los mismos patrones y que dicen, estos están en súper enchilados. O sea, el semáforo dice, este es rojo porque está haciendo exactamente todo lo que hizo este patrón que ya tenemos analizado. Aquí es donde empieza la huella digital a afectarnos. O sea, vas a tener otros en amarillo que el SAT va a decir, bueno, mándale una cartita y que se nos ponga más al tiro, ¿no? Con el tema. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y probablemente más de algún doctor, médico me la va a mentar, Ujú. pero para el ejemplo puntual que estás dando de los médicos, señores, no requerimos inteligencia artificial, porque ese es un patrón que se ha venido utilizando desde hace quién sabe cuántos años. Sí, Yo no necesito un patrón con inteligencia artificial, yo no necesito algo que me mida lo que se puede ver. sí, Que el médico, y ahora sí lo debo de decir, de manera general, la gran mayoría de los médicos, de las médicas, doctores, doctoras, siguen este patrón. Son personas que agradezco y agradecemos que nos apoyen, que nos cuiden, que nos curen, que nos salven, pero en el ambiente fiscal sí hay una gran evasión por parte de sí, los médicos y de los doctores. sí. Y lo que tenemos que platicar aquí es cómo este alcance entonces ahora es que tenemos una automatización de la auditoría. Y me gustaría hablar de esos ejemplos porque se vuelve más interesante cuando empiezas a mezclar más datos ambientales que luego no somos tan conscientes. Ejemplo número uno, yo pondría a Francia. Francia el año pasado, no este año, todavía el año pasado lanza drones al espacio, no al espacio, al cielo, en tu ciudad. Y resulta que hay un impuesto bien peculiar en Francia y el fisco te cobra por alberca. Alberca que tienes activa, alberca que paga impuestos, porque el fisco simplemente, así como tú dices, yo puedo saber si alguien tiene dinerito, no nomás de ver y todo eso. Bueno, una alberca funcional quiere decir que hay dinero porque son caras, ¿no? Es caro de mantener, necesitas un espacio, una casa grande, no solamente crearla, el mantenimiento es también caro. Entonces, Francia dice, alberca, eres un contribuyente alto. Descubrieron nada más Ahí que... sí aplica la de le cobramos más al que más tiene. Sí, Eso está bien. ese está bien. 200,000 albercas no declaradas. Ah. En Francia aumentó obviamente La la recaudación. recaudación Y la molestia. y la molestia. ¿Por qué? Porque, y ahí nos extendemos a otro tema. Estos temas, utilizar un dron, yo me imagino sencillamente que es un proceso bien, bien sencillo. Yo agarro mi dron, le tomo, tengo mi dron, lo vuelo, pum, 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 en Y a ciertas tomar zonas, imágenes. a tomar imágenes o video, lo que quieras, ¿no? Y ya lo bajas. El video no lo analizas tú, se lo das al operador que lo vea, diga, donde sale una alberca, dámelo, y vas y analizas la metadata del video y me dices la ubicación, Ubicación. la geolocalización, y después de eso lo comparas con un domicilio y me das las posibles casas y ahí ya nada más comparo la información y ahora voy por ellos. Ok. ¿Está bien o está mal? ¿Y cuánto costó recaudar lo de 200,000 albercas?
Muy poco, Muy poco. muy poco. Para una inversión de un gobierno, ¿no? Entonces, en temas de legislación, ¿qué podemos decir? Bueno, es el gobierno el que lo está haciendo, posiblemente se brinque ciertas trancas. A diferencia de China y de Estados Unidos que sí están desarrollando inteligencias artificiales, Europa se está quedando atrás en el tema de la generación de ella, pero no de la regulación. Ellos están poniendo las regulaciones como en este campo de desarrollo tecnológico. Entonces, Europa apenas esta semana, o sea, si esto sucedió el año pasado, apenas esta semana se acaba de lanzar el último, digamos, el último documento que se llama ACT, o como en inglés, el acto de la IA. Y esto es la regulación para ver hasta dónde sí podemos acelerar la IA y dónde no. Pero realmente es el primer documento. Entonces, con esto estamos viviendo un cambio en temas, pues obviamente genera controversias de transparencia, de privacidad, pero ya lo está utilizando. Segundo ejemplo sería Finlandia. Finlandia ya lo hablábamos, ellos ya abiertamente han dicho que están utilizando los robots o los operadores en procesos de auditoría. La base de la inteligencia artificial también vale mencionarlo y lo platicamos en la sesión pasada, es que te aumenta la productividad hasta un 50%, es lo que se está esperando como base, 50% de lo que hagas presentaciones, lo que sea. Y Finlandia ya comprobó esto porque sus auditores redujeron el promedio un 52% y bajaron los costos un 40%, el fisco finlandés, para hacer todas las auditorías sobre los datos que tienen de los contribuyentes. Entonces, ya estará esto en México. No sé si tiene ahí su compañero o su amigo dentro del SAT. Pregúntele a ver hasta qué nivel están llegando ya en esto. Pero a mí me parece por los ejemplos que tú das que ya están entrando en esta, posiblemente no para todos los contribuyentes, pero sí para una gran mayoría donde... Por lo menos ahorita sí estamos en el tema de los algoritmos y en el tema de definir los parámetros y los patrones. Si el contribuyente cumple con estas condicionantes, entonces mándale un correo electrónico como invitación. Por eso incluso nosotros que tenemos una comunidad grandísima de contadores en todo el país, yo creo que en nuestros grupos de WhatsApp son un promedio de 8,000 contadores en todo México. Es constante que de repente digan, oye, le llegó a mi cliente un correo de invitación, diferencias de IVA. A mí también, a mí también, a mí también. No es que haya sido un correo masivo aventado al aire sin ningún sentido. Más bien que a todos esos que les llegó estaban dentro de los parámetros Sí. que el algoritmo estaba buscando. Entonces, no quiero decir que no estemos avanzados, pero si imagínense, si nada más con esto de programar, porque esto no es otra cosa más que programar el sistema del SAT para que haga una función y la ejecute en el caso de los correos electrónicos y de las invitaciones, porque te muestran los periodos, los ejercicios, las diferencias, lo que declaraste, etcétera, etcétera, y esto lo tienes que atender. En el caso, por ejemplo, de Francia, en el caso, por ejemplo, de Finlandia, donde la tecnología y la tendencia y la ejecución está más avanzada, considero que sí tenemos que crear conciencia de, a ver, de aquel lado del charco ya van mucho más avanzados Sí. y ya se está haciendo esto en particular. No tarda mucho para que nos llegue a nosotros, porque aquí en México, no sé si lo sabías, pero en promedio al fisco, fíjense bien, al SAT le cuesta en promedio 50 centavos recabar 100 pesos. O sea, por cada 100 pesos que el SAT recauda, le cuesta 50 centavos. Es el negociazo. Sí, todas las empresas estamos luchando por una utilidad y todo esto y ellos lo tienen resuelto. Deberíamos de dejar de ver a Pemex como, Como como el ejemplo, el ¿va? ejemplo de No, en esto. el caso de Pemex, o sea, está cañón. Yo entiendo a los socios, ya incluso hay inversionistas que están retirando capitales de Pemex porque dicen, a ver, señores, por cada dólar, fíjense nada más, ¿eh? ¿Cómo no es negocio? Por cada dólar que entra a Pemex, pierde 6. En automático, sin que hagan nada. Posiblemente eso, digo, tengan tema más oscuro, pero bueno. Oye, y esto que mencionabas del IVA lo inició el año pasado precisamente, y yo siento que lo imitaron de ahí el Reino Unido. Fueron los primeros que, o sea, agarraron miles de millones de libras esterlinas. Ellos se enfocaron directamente al tema del IVA, saber esas discrepancias.
Eso fue a inicios del año pasado, porque luego dicen, ay, es que está muy nuevo esto, no, espérate, esto también ya está allá un poquito atrás, entonces ahorita ya podemos esperar algo para nuestra siguiente, nuestro cierre anual y el inicio de 2026 va a estar bien interesante en este sentido. Platicábamos hace unos días, pareciera que fue hace 50 años, con todo lo que hemos visto y probado y utilizado, pareciera que fue hace 50 años cuando llegó la IA, cuando llegó ChatGPT a nuestras manos. Fue hace 2 años. Sí, O sea, no fue hace mucho, fue hace 2 años. Y hoy, nada más voy a dejar esto porque sí me gustaría que en un episodio exclusivamente habláramos de los operadores, habláramos de los agentes, de mi mayordomo sí. tecnológico, que es la evolución, así lo quiero llamar, la Sí. evolución de la IA. Sí, en este sentido, vamos poniéndonos ahora, estos ejemplos eran un poquito, sí, al pasado y a lo que está sucediendo ahorita, pero quiero hablar del ejemplo extremo de la fiscalización y ese ejemplo extremo es China. El fisco de China, como sabemos, toda empresa que, ya sea de coches, de las diferentes marcas que estamos viendo aquí en México, o sean de servidores, lo que sea, pues son empresas que están ligadas al gobierno chino. O sea, no hay manera de que haya una empresa china sin que esté involucrado el gobierno. Entonces, el tema de China es que fueron muy buenos sacando toda nuestra información física, ¿no? A través de una empresa que se llama ByteDance, que creó otra empresa que... ByteDance, no sé si tú la conozcas, Javier, ¿no? No. ByteDance es normal no conocerla, pero creo que sí conoces al producto que lanzaron para llevarse todas los rostros de la gente y Ah, sí. los cuerpos de la gente. Esa empresa se llama TikTok, ¿no? Entonces, TikTok nunca quiso ser la mejor red social. TikTok lo que quería era Recabar datos. recabar datos, ¿no? Entonces, ya vemos las consecuencias de eso y tienen que ver con el fisco, porque hoy aquellos que hayan viajado a China no me dejarán mentir, pues la cartera ya cae en desuso en China por una cuestión bien peculiar que traemos en la cartera, dinero impreso, ¿no? Y dinero digital en una tarjeta. Y traemos identificaciones que avalan que somos quienes decimos ser o que avalan que podemos entrar a la oficina. ¿Qué más traes en la cartera, O Javier? sea, aquí en México puedes traer el San Juditas, Ah, bueno, sí. la Virgen, la foto de tus hijos. Yo incluso eso, con todo respeto, yo no lo hago, sobre todo por un tema de seguridad. De O seguridad. sea, Ujú. traes las tarjetas de crédito, traes las identificaciones, una que otra tarjeta de presentación que alguien te haya dado, Sí. y párale de contar. Entonces, si todo esto partimos, ahora lo mezclamos con tu proceso de sacar tu INE o tu proceso de renovar tu pasaporte o sacar una visa para Estados Unidos. El proceso es, eh, van a tener la mayor cantidad de ti en huellas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto que está haciendo China es más bien, ¿por qué no hay cartera? Simplemente porque todo es rostro. Todo lo que hagas. O sea, si ahorita decimos, estuviéramos en China y decimos, oye, vamos a comer aquí un restaurante. Pagas con tu face. Pagas con la, no con el cuerpo, con la cara. Pagas con la cara, ¿no? O sea, tu cara es tu, eh, Si los tu mexicanos tarjeta estuviéramos allá y nos dicen, vas a pagar con la cara, ya hubiéramos hecho una de albures y una de, de... y de chistes, Sí. ¿no? Con todo esto. Entonces, el punto con todo esto es que aquí lo que viene es el sistema en China está tan conectado al fisco que entonces todo eso ni siquiera pasa. Hace rato hablamos de un Liverpool, o sea, hay un intermediario, ¿no? Un Amazon, un Facebook, lo que sea. Aquí va directo a la base de la información del gobierno. El rostro, no solamente en temas fiscales, sino también morales. Es decir, este se cruzó la calle por donde no era, este se hizo pipí en la calle, porque todo está vigilado. Las cámaras juegan el rol más importante en China sobre el proceso de la compra. O sea, y no estamos hablando de un restaurante así súper fancy ni nada. O sea, si sales y ves una máquina de refresco, vas a pagar con el rostro en China. Entonces, esa es la parte o el tema súper extremo de cómo el reconocimiento facial combinado con la inteligencia artificial hace que no te puedas escapar del pago de impuestos. Fíjense cómo dependiendo del brinco del charco, vamos evolucionando.
Sí. Por ejemplo, en Europa es muy raro que saques la cartera para pagar con billete. E Ujú. incluso es muy Sí. raro, ya es muy raro, que saques tu tarjeta para insertarla en la maquinita o incluso para posicionarla. Es muy raro. Sí. Ya es tan sencillo en Europa, agarras tu celular, lo acercas y ya, se acabó, se pagó. Sí. Eso en México todavía no funciona. Ujú. A mí, aquí en México me ha tocado ir a establecimientos en donde al momento de pagar con tarjeta les digo, ¿la tienes sin contacto? No, es que no funciona así. Entonces, fíjense cómo dependiendo del charco que vamos a brincar, cambian las cosas. En Europa, todavía con tarjeta, pero posibilidad sin contacto. En China, con el rostro. Y aquí en México, pues andamos sacando nuestros pesitos, todavía en físico, en Sí. moneda, pues para poder pagar. El reto, y lo platicábamos, y ahorita es un negocio en el cual tú eres experto, Javier, que es el tema de llevar a las empresas, porque ante todo esto también tú te tienes que defender, ¿no? Tienes que estar preparado con la información y el tema es, y lo repetimos, cómo tengo mi información antes de que el SAT la utilice, cómo yo soy capaz de ver si estoy en verde, en amarillo o en rojo antes de que el SAT me lo diga. Porque ahorita, digamos, cuando empezaron con las declaraciones o la automatización de las declaraciones, muchos pues de los contribuyentes siempre hacemos siguiente, siguiente, siguiente y se acabó. Pero no hay ningún semáforo y ya nos echamos la bendición y ya está, ¿no? ¿Qué le sabes a los contadores? No, eso es básicamente. Entonces el proceso es bien importante de aquellos sistemas que nos van a dar estos semáforos, pero antes, si otra vez eres el ejemplo del doctor que tiene todo en papel, ¿no? Porque la otra vez hacía este comentario me tocó dar una conferencia ahí en una industria que es como la de los préstamos, los créditos, todas estas casas como de valores y la banca. Electra. No, pero no es Electra, es un sistema más financiero, un poquito más arriba, pero es buena la analogía. Y yo les decía, oye, ¿y verdad que no les sucede que tienen, que su mercadólogo tiene su información en un lado, pero luego vas con el de fiscal y tiene su información en un Excel, y luego vas con el de ventas y tiene en un blog de notas? Entonces todo eso es un reto porque el SAT sí que ya te está organizando la información, pero tú estás perdido porque tienes descentralizada la información y con diferentes, ahora como aquella frase, tenemos diferentes datos, ¿no? Yo tengo diferentes datos, entonces, ¿Dónde he escuchado eso? ¿a quién le tengo que hacer caso? ¿A mi gerente comercial, a mi gerente de marketing, a mi gerente, eh, no, a mi fiscalista, a mi contador? ¿A quién le tengo que hacer caso con todo esto si mi información está desorganizada? Entonces, el tema de hoy es que no va a haber IA si no hay información organizada también. Y no va a haber que te salves del fisco si tú mismo previamente no conoces cómo hacerlo. Obviamente todavía no estamos en ese punto, nos va ganando el fisco, pero vamos a ver cada día más la generación de de este comportamiento en software que te prevé sobre cómo te va a atorar el SAT. Ese sería el resumen. ¿Me va a atorar o no me va a atorar? Y si estoy en riesgo de que me vaya a ver, ¿en qué nivel estoy? ¿En verdecito, en amarillo o en rojo, verdad? Este tipo de estudios todavía funciona, va a aplicar no solamente para el tema del fisco, es un cambio general, el tema de la medicina, el tema de la prevención de todo, de la salud, pero hoy lo que queríamos era hablar de lo que están haciendo los fiscos alrededor del mundo y cómo esto va a impactar. No sé si alguno de ustedes, o más bien tú, Javier, si quieres hablar de dónde crees, o más bien, vamos a hacer una ventana de tiempo. ¿Cómo te imaginas que va a ser el contador de aquí a, no, poniendo el ejemplo de los 2 años, de lo que hay de ChatGPT, dónde estamos ahorita? ¿Cómo te imaginas en 2 años más que va a ser? Para ir cerrando esta ponencia, ¿cómo te imaginas que va a ser en 2 años la contabilidad y qué crees que va a cambiar? ¿Cómo se va a comportar el SAT? ¿Tú qué ves? Lo divido en dos. El ideal y el que realmente va a suceder. Ok. El ideal sería ese contador no solamente digitalizado, transformado, automatizado e incluso preparado con el conocimiento del uso de la herramienta de la IA, no solamente de ChatGPT, sino incluso de los operadores, Ujú.
vamos a dejar un episodio exclusivamente para el tema de los operadores. Contadores, imagínense que la inteligencia artificial, que tu operador, tu agente virtual, sea el responsable de registrar las operaciones financieras, de registrar las pólizas en la contabilidad. Eso ya sucede, eso ya es posible e incluso se los podemos demostrar. Yo le digo a mi operador de IA, ve y registra una póliza en el sistema contable. El ideal sería que el contador fuera avanzando en comunión con la tendencia, con la herramienta que son los operadores, que son la IA, y con las tecnologías, en formación, en capacitación, para que hoy, en ese proceso de formación y de implementación o de transición, en 2 años, el contador tenga a un operador Sí. que le haga todas sus tareas operativas, todas sus tareas repetitivas, se las registre de manera automática. Ve y conéctate y haz una póliza, ve y conéctate y tráeme un reporte, ve y conéctate y cómprame vuelos, ve y conéctame, ve y mándale un mensaje a mi cliente, ve y redacta un correo electrónico. O sea, ya no solamente es, a ver, ChatGPT, redáctame un correo electrónico que después copias, pegas y tú lo mandas. No, es hazlo por mí. Sí. Ese sería lo ideal. Porque si hoy por hoy con ChatGPT llevamos 2 años, y si me preguntas que en otros 2 años, ¿dónde estaríamos? El ideal sería que hoy no estamos aprovechando la IA, deberíamos aprovecharla. Pero la realidad, te voy a ser franco, Oscar, yo que conozco a N cantidad de contadores en todo el país, me cuesta mucho trabajo empujar Ujú. que el ideal suceda. Y hoy por hoy, por el tema del torbellino de chamba y las actividades y el cumplimiento de las obligaciones, la gran mayoría de contadores no están dispuestos a detenerse para aprender, para conocer y para implementar. Dicen, no, yo no me puedo detener porque ya tengo la declaración aquí a la vuelta, ya tengo Sí. que presentar este pago provisional. Entonces, la realidad va a suceder que un porcentaje minoritario de contadores, y perdón que se los diga contadores, pero los conozco y ustedes saben que sí, un porcentaje minoritario de contadores no va a ir con la corriente de la tendencia de la IA. Yo lo pondría en un esquema ahorita que hablabas y al rato voy a poner más bien a mi operadora que lo dibuje, pero la idea es esta. Imagínate el espectro, podríamos llamar, del contador. Yo creo que tú me podrías contestar porque eres más experto que yo en este tema. ¿Cuántos tipos de contador hay hablando del tema de profesionalización? Es decir, el contador A sería el capturista, el más básico. Sí, Y, el y operador. luego, ¿qué seguiría? Así hasta llevarlo al contador más top. ¿Qué es lo que hace empezamos entonces por el capturista? ¿Qué otros niveles tendríamos para decir ese El contador administrativo, Ese sería el segundo nivel. que no es el que opera, no es el que registra, pero sí es el que empieza a revisar todos los registros, todo lo que sucede en la contabilidad. Y luego tenemos a un contador analista, Ok, que es el que ya va a determinar el cumplimiento y los importes, etcétera. Y luego podríamos tener a un contador estratega, ok. que es el que, precisamente avanzando con todas estas tendencias y tecnologías, a ver, ¿cómo lo logro hacer con menos tiempo? Te voy a decir algo. Eh, Hace unos días estábamos presentando una contabilidad Ujú. del mes de junio. Fueron un promedio de 3,000 movimientos contables de todo un periodo. Sí. Y lo íbamos a hacer en paralelo con el contador titular de la compañía. Ujú. Nosotros lo que vimos fue, a ver, nada más necesito tener acceso a los ingresos, a los egresos y a los estados de cuenta. Nos detuvimos un poco, configuramos, implementamos, subimos la información y prácticamente te podría decir que sin tener origen de datos, en 3 días teníamos procesada la contabilidad de todo un mes. Sí. Y eso no fue lo más curioso. Lo curioso fue que el contador titular con el que íbamos a comparar ese caminito no llegó al resultado. Ah, caray. O sea, Ok. no lo hizo. Entonces, y me regreso a ese tema porque tú hablaste de 4 niveles de contador, desde el operador hasta... Y pueden existir más, o menos. Sí, pero lo que quiero es que imaginen que eso es un cuadro.
del espectro del contador. Ese cuadro se recorre entonces en estos siguientes 2 años y la pregunta sería, ¿cuál se me cae de este lado? ¿Sí me da a Sí, entender? sí, En la sí, profesionalización, porque dicen, oye, la IA me va a quitar mi chamba, ¿sí o no? No, es que no lo imagines como eres contador, te va a quitar tu chamba. No, es en ese espectro, va a caminar hacia acá, se va a intelectualizar, te va a obligar a intelectualizarte, a tomar mejores decisiones, a ser más estratega, porque lo que pasa con la IA es que no tiene un camino definido. O sea, tú Así llegaste es. y creaste tu estrategia, me Sí, imagino. sí, sí. Entonces, pero en la parte operadora, ¿a ti de qué te sirvió? Sí me va a Sí, entender, sí, sí. con el capturista, ahí no tuviste nada que ver. Ese siento, y si se preguntan, y otra vez no es nada más en temas contables, en ese proceso de IA de operadores, se recorre ese cuadrito y tú tienes que correr como contador al siguiente nivel, al uno, al primero o al segundo nivel para que seas ese administrador o ese... Lo voy a poner más fácil. ¿Cómo se llama el tablón en los barcos pirata donde ponían a las personas porque los iban a aventar al mar? Imagínense que son 4 personas Sí, y van cortando de la sí, orilla. Entonces, ¿quién va quedando? sí. Eso es a lo que te refieres más o menos, Y ¿no? teniendo de base que el que está más susceptible es el que menos trabajo intelectual realiza y más trabajo Exacto. operativo, y por eso se llama Ahí, operador. ahí sí me voy a quedar con eso. Fíjense, el que está más susceptible es el que más trabajo operativo realiza Sí. y no, ¿cómo decías? No tiene un valor intelectual, No a base del intelecto. Fíjense, qué no hay curioso. estrategia. No hay estrategia. Pero me quedo con eso. Mientras más operativo seas, más susceptible es la pérdida de tu actividad, de tu chamba. Mientras más intelectual seas, más susceptible es de seguir avanzando. Así es. Ese es el mensaje de hoy. Y a mí me gustaría que... Te voy a comprometer ahora yo, Javier, porque es parte de lo que traíamos de tarea hoy. Que hablamos de operadores, pero que la siguiente ya tengamos ejemplos que hayamos Ok. aplicado, que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Los operadores, ya nada más para cerrar el episodio del día de hoy aquí en La Voz de las Pymes. Sabemos de lo que hablamos y por supuesto que Oscar lo sabe mucho más que todos nosotros, pero el tema de los operadores, el tema de la IA, el tema de, a ver, mi asistente virtual, es que lo quiero decir de diferentes formas, modos, nombres, para que todo el mundo entendamos, porque la simple palabra, como así se definió, operador o agente, a veces no se entiende. A ver, ¿qué es un operador? Ujú. Un operador, un agente, un asistente virtual, un asistente con inteligencia artificial, una persona no humana Sí, que hace actividades por mí, sí. como cuáles. Oye, toma control de mi computadora o toma el control detrás de mi computadora y conéctate a mi página de Facebook y haz una publicación con estas características. Oye, conéctate a mi página de Facebook y programa el contenido para toda la semana de mis publicaciones. Oye, conéctate a la página de mi sistema de facturación y hazme un análisis de los ingresos o de las ventas de 2024, 2025 por cada uno de los vendedores o cada uno de los productos. Oye, conéctate necesito comprar boletos para ir a tal lugar, de ida y vuelta. Búscame las mejores opciones, precios, horarios. Aquí el tema es, y lo voy a decir así porque yo lo estoy probando, yo lo estoy viviendo, eh, ni siquiera la imaginación nos da tanto como para poder imaginarnos qué más pedirles. Porque de una cosa tan simple podemos extraer N cantidad. Entonces, sí vamos a hablar posteriormente de los operadores, de los agentes virtuales, de los asistentes virtuales, de los asistentes de IA, y quiero que se maravillen de lo que hoy no conocemos. Sí, y faltó agregar ahí que son capaces, la diferencia es capaz de tomar decisiones y de aprender. O sea, cuando hablabas se conecta a Facebook, es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo es, no conozco Facebook, pero ahora ya lo conozco porque tú me dijiste que lo usara. ¿Y saben qué es la parte más padre y la más de miedo? Te empieza a conocer a ti. Oye, ¿cómo te gusta que te hable? ¿En modo serio? ¿En modo jovial? ¿Cómo te gusta que te nombre? Javier, Javi, no sé. Y conforme le vas dando instrucciones, conforme va realizando actividades y tareas, también va identificando la forma en que le pides, lo que le pides, cómo se lo pides,
Y entonces existe ya ese vínculo y esa relación de humano no humano con el humano. O sea, y esa parte está padrísima. Muy bien, amigos, en este episodio de La Voz de las Pymes, en verdad que me gusta que compartamos temas, no solamente que sean de interés, sino que incluso muchos de ustedes todavía quizás no conocen. Oscar, ¿cuál sería la recomendación, ya para cerrar el episodio? Ujú. Con todo lo que hablamos, resumen y recomendación para todos aquellos contadores, no contadores y todos aquellos que nos están observando, sobre todo tomando en cuenta que el SAT va avanzando en su integración de herramientas, de tecnologías para fiscalización. Y tomemos en cuenta una línea del tiempo. En el 2010 no había factura electrónica como tal y el SAT no tenía la sartén por el mango, sino el contribuyente le declaraba lo que quería. Sí. Y el SAT decía, pues gracias por contribuir. Y lo he venido diciendo hasta 2025. Hoy el SAT ya tiene la sartén por el mango. Ya tú le declaras, no porque el SAT no sepa, sino porque por ley, por código fiscal, tienes que declarar. Sí. Y el SAT hoy compara lo que tú le declaras para ver si es cierto que está diciendo la verdad contra lo que ellos tienen. ¿Cuál sería la recomendación? O sea, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que la primera es, en resumen, sería digitaliza hoy tus procesos para que tú alcances al SAT, porque él ya tiene sus datos, como tú lo decías, entonces más vale que yo tenga claro dónde estoy frente al SAT antes de que el SAT me lo diga. Y a manera personal, también como resumen y como recomendación para los contadores es, háganse al menos una serie de 10 preguntas que serían interesantes o estratégicas para sus clientes y que ustedes tienen el poder de esos datos. Tú mencionabas hace rato, ¿cuáles son mis ganancias o mis pérdidas en un acumulado de 3 meses y qué tiene que ver eso con la contabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevo a que este contador sea más estratégico? 10 preguntas que puedan hacerse ustedes como contadores que le aporten no a su contabilidad de trabajo rutinario, sino a la empresa que es su cliente, porque eso es una intelectualización del trabajo. Excelente. Oscar, mi querido amigo, muchísimas gracias y a todos los que escuchan y observan La Voz de las Pymes, el espacio en donde buscamos darle visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este hermosísimo país. Pongan mucha atención, en verdad, escuchen, pero sobre todo compartan este podcast. No sean envidiosos, amigos, colegas, colaboradores. Todo el mundo tiene que aprender, conocer y escuchar La Voz de las Pymes. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra. Actitud y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.